16 de las 8, en vivo está hablando Quirós. Ahora. Sí, para que lleguen a la ciudad y al resto del país, porque entiendo que la lógica es para colaborar con la campaña a nivel nacional. Y por último, usted marcó que la curva de casos viene bajando sostenidamente, lo ató, lo vinculó a la conducta social. En ese marco, si se mantiene esta tónica, ¿qué va a ocurrir con esta curva? ¿Efectivamente va a bajar? ¿Podemos decir, aseverar que si se mantiene esta conducta, este rebrote o esta segunda ola va a culminar de acá a fines de mayo? Gracias. Bueno, en cuanto a las vacunas, Nicolás, nosotros desde el primer día que el jefe de gabinete de la Nación comunicó que las jurisdicciones podían ensayar y buscar alternativas para comprar vacunas, nosotros estamos trabajando intensamente en ello. Como bien comentaste vos, siempre para colaborar con la campaña nacional, porque somos una nación y necesitamos distribuir las capacidades y los recursos entre todas las personas con un criterio de equidad, con el criterio de riesgo que la campaña de vacunación va siguiendo. Intensivamente nos hemos reunido con todas las empresas, con todos los gobiernos y trabajamos permanentemente de valor alternativas. Al día de hoy no tenemos ninguna definición concreta en el corto plazo, de manera que no hay mucho más para comunicar. Y en cuanto a cómo evolucionará la curva, esto lo hemos visto ya en las dos curvas anteriores, en la que terminó en septiembre del año pasado y la que terminó en enero de este año, ¿no? Aquí hay una interrelación, una complementariedad de acciones que son esenciales para bajar la curva y cuanto más intensamente se complementan, más intensamente descienden los casos. La primera que podemos nombrar es la capacidad del gobierno de intensificar el testeo, el rastreo y el aislamiento. Si uno no intensifica el testeo, el rastreo y el aislamiento, es muy difícil bajar los casos porque es muy difícil identificar los grupos de personas que han sido contacto estrecho y por lo tanto es difícil cortar la cadena. Uno identifica al enfermo, pero si uno hace una buena investigación sobre con quiénes estuvo, es muy difícil cortar la cadena de contagios porque siguen los contactos estrechos enfermándose y generando nuevos contactos estrechos. Así que todo el seguimiento de personas y el diagnóstico de las personas es esencial. El segundo componente es la capacidad, la energía que tenemos los ciudadanos para cada día cuidarnos. Ya sabemos todos cómo es que nos contagiamos. Todos sabemos que la mayoría de los contagios ocurren porque hemos estado en una oficina, en una casa, en un departamento, en algún lugar cerrado, con un grupo de personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, que estábamos todos bien, nadie sentía ningún síntoma, nadie se sentía enfermo, pero que al otro día o al siguiente alguien nos llamó y nos dijo, mirá que después que estuve con vos, estuve con algún síntoma al día siguiente, me testé, me dio positivo y a partir de ahí ya alguno de nosotros también se contagió en ese encuentro. Entonces aquí el secreto es evitar al máximo los encuentros en lugares cerrados. Ese es el objetivo ahora, sobre todo en estos días que empezaron los fríos, ¿no? Y si es un lugar con techo, abrir ventana y puerta, pero evitarlos al máximo. Y la otra cosa que hay que recordar que es muy importante porque nos hemos acostumbrado un poco al revés, y es el lugar donde el barbijo tiene el mayor efecto, es en un lugar cerrado, mal ventilado, que se rompe la distancia. Ese es el lugar donde el barbijo es más importante. Por eso nosotros decimos, cuando estás adentro en la oficina, cuando estás en una reunión de trabajo, cuando estás con otras personas que no convivís en un encuentro social, hay que ponerse el barbijo y tenerlo puesto adentro del lugar donde estás. Ahí es donde vas a correr muchísimo más riesgo. Y creo que bueno, entonces en base primero a la capacidad de testeo, a la capacidad de sostener estas medidas, al avance de la vacunación y en forma negativa, los fríos que nos llevan a los lugares cerrados y por supuesto las variantes que son un poco más contagiantes, la combinación de esos 5 fenómenos son los que van a determinar la curva. Lo que venimos viendo hasta ahora es que las medidas que se han propuesto están siendo muy bien cumplidas por todo el mundo, los casos vienen bajando y necesitamos sostener este descenso muchísimo más. Recién hemos descendido apenas un 20 o 25% de lo que habíamos ascendido. Necesitamos terminar de descender, primero para que la gente no se enferme y no corra riesgo, pero segundo porque le tenemos que dar más tiempo a las terapias intensivas. Recuerden que nosotros siempre decimos, las camas de terapia intensiva van siguiendo una curva de camas que va demorada unos 10 días luego de la curva de casos. Y recién en estos días empezaron a descender las camas de terapia intensiva en la ciudad, en pequeña cantidad, pero ya empezaron a descender. Es decir que la curva de camas está empezando a copiar, a seguir
corregir la forma de la curva de casos, que ya lleva 10 días, llevamos 12 días con el día de hoy con un R debajo de 1. Bueno, la curva de camas empezó a copiar ese descenso que recién es incipiente y lo tenemos que sostener todavía mucho tiempo para poder lograr que las terapias intensivas puedan dar las altas de las personas y por lo tanto puedan estar con menos actividad. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Continúo en la lógica de lo que usted estaba contando recién. En ese sentido, usted, ¿cuándo considera que la situación de contagios y de ocupación de camas de terapia intensiva podría volver a unos valores previos a los de la ola o quizás a los que tuvimos en el verano, si esto es posible o no? Y si usted entiende que las restricciones se pueden terminar o disminuir a partir del 21 de mayo, o considera que a partir del 21 de mayo todavía vamos a tener que tener el tipo de restricciones que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del área metropolitana. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. Bueno, nosotros siempre dijimos a lo largo de todo este largo año que es muy difícil anticiparse 1, 2 o 3 semanas a las evoluciones epidemiológicas y sobre todo a las medidas más recomendables, ¿no? Lo que sí me parece que tenemos una evolución, que necesitamos hacer descender esa curva, siempre los valores, por supuesto, que estén nosotros fíjate que hemos tenido 2 pisos. El primer piso de casos, luego del invierno anterior, había llegado a 300, 350 casos por día. Y se sostuvo durante mucho tiempo, eso permitió que buena parte del sistema de salud pueda dedicarse a atender otro tipo de problemáticas de la gente. Luego, la segunda vez que subieron los casos, allá por enero, descendimos a un valor de 700 casos por día, casi el doble. Y de allí ya no descendimos, después vino este ascenso que tenemos ahora. Entonces nosotros tenemos que volver a valores que estén intermedios entre esos 2 pisos que habíamos tenido previamente. Ese sería el objetivo ideal y sostenerlo durante varias semanas para que todas las personas que estén en terapia intensiva puedan ser dadas de altas y puedan liberarse las camas de los hospitales. Así que imposible decirte cuánto tiempo va a llegar o cómo vamos a estar entre 3 semanas, pero el objetivo es que todos hagamos el esfuerzo para que esto ocurra, para que los casos sigan descendiendo como vienen descendiendo y sobre todo le demos tiempo suficiente a las clínicas, sanatorios y hospitales públicos y privados como para que puedan dar de alta a los pacientes y estar un poquito con mayor capacidad asistencial y que también puedan volver a retomar el cuidado de otras patologías que también están pendientes, ¿no? ¿Qué tal, ministro Quirós? Buenos días, funcionarios. Fabián Waldman para FM La Patriada. La ministra Soledad Acuña mencionó varias veces por televisión que los chicos de la ciudad no viajan en colectivo para ir a los colegios. Antes de ayer volvió a subir a las redes un mapa en el cual muestra claramente la legisladora Miriam Bregman que esto no es cierto, pues muchos chicos del sur de la ciudad no tienen vacantes en sus barrios y tienen que trasladarse por transporte público hacia otros lugares. Por otro lado, desde la oposición al gobierno de Larreta plantean que durante 14 años el presupuesto de salud bajó prácticamente un 8% y los sueldos que tienen los trabajadores, tanto de enfermeros como doctores, son realmente muy bajos. En ese sentido, plantean la repentina necesidad y urgencia de la salud de Buenos Aires por atender ahora una cosa que durante 13 o 14 años estuvo prácticamente abandonada. ¿Cuál es la respuesta frente al tema de la movilidad de los chicos del sur al norte y la cuestión presupuestaria? Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos, Fabián. Bueno, vamos por tu primer punto. La ministra Acuña ha dicho innumerable cantidad de veces que el transporte, el traslado de los niños a la escuela es 70% con medios privados o caminando en bicicleta o medios privados y 30% transporte público. Nunca ha dicho que no usan el transporte público, sino que 70-30 lo tienen medido con precisión. Incluso ha dicho que esa proporción es mucho más alta en términos de transporte individual en el grupo de primaria, que en el grupo de secundaria efectivamente
seguramente se usa un poco más el transporte público. Por eso toda la política del gobierno de la ciudad en colaboración y acompañamiento en estas medidas, en esta oportunidad, ha ido hacia la bimodalidad en el